Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Santo es para siempre el Señor. Dándole gracias primeramente a Dios por permitirme una vez más estar frente a su presencia y poder compartir su palabra para todas aquellas personas que tengan hambre y sed de justicia y que quieren escuchar su voz para saber qué hacer para salvarse de esta perversa generación y que todo nos vaya bien en este mundo humano y podamos tener un día la vida eterna junto con el Señor. Por eso primeramente vamos a darle gracias a Dios y pedirle perdón porque somos seres humanos que siempre pecamos. Y hay que ponernos en sus manos y en su voluntad para que Él pueda tratar con nosotros en el corazón y poder entender lo que Él nos quiere decir espiritualmente y no humanamente. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días, reconociendo, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Perdónanos, mi Señor, de todo corazón, porque somos pecadores, todos nosotros en todo el mundo. Reconocemos, Señor, que siempre te fallamos con palabras, con pensamientos, acciones. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús, mi Señor. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo vas a llevar a la perfección. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza y las gracias, Señor. Gracias por todo y en todo, porque sabemos que todo lo que pasamos en este mundo humano es porque tú lo permites y obra para nuestro bien. Lo creemos y lo declaramos por fe en el nombre de Jesucristo. Y aún sabemos que esta palabra que tú vas a hablarnos esta tarde no va a regresar vacía a todas las personas que van a oír con un corazón dispuesto a oír tu voz. No va a regresar vacía. Tu palabra dice que dará el fruto por el cual tú la enviaste. Y así lo declaramos por fe en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Dios vivo. Rápidamente vamos a la Biblia para compartir una porción de la palabra para saber qué quiere el Señor de nosotros. Vamos a 2 Crónicas 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Santo es para siempre el Señor. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Santo es para siempre el Señor. Y leemos en el nombre de Jesucristo. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Leyendo esta porción de la Biblia para saber, hermanos, en todo lugar donde me escuchan, que el Señor, hablando sobre lo que estamos pasando en estos tiempos, hablando de la pestilencia o de la pandemia del coronavirus, Él ha permitido que llegue esta pandemia, esta enfermedad a todos los seres humanos por causa del pecado. Por eso que aquí nos habla y Él pide que nosotros tenemos que humillarnos. Y el título por el cual les voy a hablar esta tarde es Humillándonos para el perdón de pecados. Porque primero tenemos que ser perdonados de los pecados para que Él pueda oír nuestra oración. Alabado sea el Señor. Por eso que aquí Él dice el Señor, si uno no es perdonado de los pecados, entonces el ser humano no va a ser oído por Dios, porque el pecado aleja de Dios al ser humano. Y la mayoría quiere invocar el nombre del Señor estando en pecado. Todo el mundo ahora con lo que estamos pasando en este tiempo con esto del coronavirus, todas las personas, aún los que no creen, están invocando el nombre del Señor, pero no quieren apartarse del pecado. Quieren pedirle perdón, quieren invocar el nombre, pero quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir buscando los placeres de la carne, mintiendo, peleando, robando, queriendo odiar, queriendo pelear, queriendo insultar, teniendo odio en el corazón y resentimiento, avaricia al dinero. Entonces Dios no puede alcanzar, darles la misericordia que Él quiere. Él quiere que el ser humano invoque su nombre y que se humille para que pueda alcanzar su misericordia. Pero si el ser humano quiere invocar el nombre del Señor y no quiere apartarse de su pecado, no alcanzará misericordia. Es por gusto, donde quiera que vaya un predicador y le diga de que usted solamente ore a Dios y que Dios le va a perdonar, eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que el Señor es grande en misericordia, pero Él quiere que el ser humano primero se aparte del pecado. Si no, vamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Alabado sea Dios. Proverbios 28, 13. La Biblia nos abre el entendimiento para saber cómo es que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero si las personas no quieren apartarse del pecado, es por gusto que invocan el nombre del Señor. Mucha gente en todo lugar del mundo en estos momentos están invocando el nombre del Señor y les están pidiendo misericordia. Señor, misericordia, ayúdanos en esta pandemia. Señor, guárdanos, cuídanos. Y se mandan versículos bíblicos en el Face, en el WhatsApp, se mandan versículos bíblicos por notas, por mensajes, y les vienen diciendo que solamente oren a Dios y que Dios los va a dar su misericordia, que Dios los va a perdonar. Eso es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Dios no va a obrar, no va a darle misericordia a aquel ser humano que no se aparta del pecado. Él bien claro dice por Salomón, el más sabio, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Ningún ser humano que quiere invocar el nombre del Señor y no se aparta de su pecado, no va a recibir la ayuda de Dios, no va a recibir la misericordia. Por más que el Señor lo ame, por más que el Señor haya hecho muchas cosas por los seres humanos, Él pide un requisito para todos los seres humanos que quieran alcanzar su misericordia, y es que tienen que confesar su pecado y apartarse, y alcanzarán misericordia. En esto del coronavirus, Dios no va a guardar a ninguna persona que invoque su nombre y que esté orando y que esté ayunando y que esté haciendo vigilia, pero que no quiera apartarse de su pecado. La mayoría trata de justificar su vida pecadora para decir que todos somos pecadores. Sí, como seres humanos siempre pecamos todos, yo también, pero nos apartamos del pecado. El pecado no es el mismo, no practicamos el pecado. Vivimos en este cuerpo humano y este cuerpo humano siempre tiene la tendencia a hacer lo malo, pero no seguimos practicando el mismo pecado. Si yo le pido perdón de un pecado, un ejemplo, si yo digo, perdóname Señor porque he mentido, ya no vuelvo a mentir. Por eso nos ha dado dominio propio, el poder de Dios para no hacer lo mismo. Nos arrepentimos y nos apartamos. Alabado sea el Señor. Si uno quiere alcanzar la misericordia, tiene que guardar su palabra. Puede fallarle un día, al día siguiente no. Puede fallarle de acá 2 meses, 3 meses en lo mismo, sí, porque somos seres humanos, pero no estamos fallándole todos los días en lo mismo, porque eso se llama practicar el pecado. Y primero en Juan 3:8 dice que el que practica el pecado ya es del diablo. Y si que nosotros somos nacidos de Dios, ya no practicamos el pecado. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Por eso que dice que alcanzamos la misericordia si invocamos el nombre del Señor, apartándonos del pecado. Por eso que la Biblia lo dice, desde que Dios le dio la ley a Moisés, Dios se lo dijo, que Él es fiel para con los seres humanos que guardan sus mandamientos, alcanza la misericordia. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, bendito sea el Señor. Bien claro, la palabra nos abre para saber cómo es que el Señor nos va a oír, cómo es que el Señor va a tener misericordia de nosotros, de todos los seres humanos. Deuteronomio 7:9 al versículo 15, mire que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que le daría. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bendito sea el Señor. Entonces, Él dice que quitará toda enfermedad, toda enfermedad. Entonces, pero dice que Él es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con todos los que le aman. Jesucristo mismo cuando vino a la tierra dijo bien claro en Juan 14:21, el que me ama, mi palabra guardará. Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En toda la Biblia nos enseña que el que ama a Dios guarda sus mandamientos todos los días. En Deuteronomio 11:1 vamos a leer, Deuteronomio 11:1, mire que dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Bendito sea el Señor. Por eso dice que Dios es fiel, conoce, tienes que conocer. Dios no es malo, Dios nos ama a todos los seres humanos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Él ama al mundo. Él no hace acepción de personas, pero Él dice que Él ha hecho un pacto con Moisés y con todos los seres humanos, que Él es fiel con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos.
Él no va a olvidar el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso dice, una de su pacto que tiene con los seres humanos es que Él va a quitar toda enfermedad, incluyendo del coronavirus. Esto del coronavirus no va a llegar a la casa de un siervo o una sierva de Dios. No tocará la plaga su morada del siervo de la sierva. Toda enfermedad es quitada del hombre y de la mujer de Dios, porque es fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Le fallamos? Sí. Le pedimos perdón y nos apartamos en el nombre de Jesús y seguimos adelante. Caemos y nos levantamos. Corremos y nos caemos y nos levantamos. Si peleamos, estamos heridos, seguimos peleando la batalla hasta morir. Pero como no vamos a morir con la ley del Señor, seguimos adelante. Por eso dice que conoce pues que Dios es fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto y la misericordia, guarda por tanto sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que los cumplas, para que los cumplas. Si tú no los cumples, Él tampoco no te va a ayudar. Si tú no los guardas, Él tampoco no puede quitarte las enfermedades. ¿Por qué? Porque tú estás siendo rebelde. Por eso dice en el versículo 10 que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y es que estos falsos predicadores en todo el mundo siempre tratan de endulzar el oído de los creyentes, hablándole de las bondades de Dios, de que Dios es amor y que Dios te da todo si tú le oras, si tú le pides, si tú clamas a Él. Pero no les quieren decir la otra parte, que Dios también nos ha puesto leyes. Él es amor, pero es fuego consumidor. Y cuando una persona ama más el pecado, deja de amarlo a Dios, a Él lo aborrece. El Señor lo compara así, que si tú amas el pecado, lo aborreces. Por eso que en persona va a dar el pago, que aquel que ame más el pecado al mundo antes que amarlo al Señor. Él es fiel, ha hecho un pacto con nosotros y Él quiere que todos lo amen y guarden sus mandamientos. Cúmplelo por obra, para que puedas alcanzar tú la misericordia de Dios y que Él pueda guardarte. Más que todo ahora que estamos pasando en estos tiempos finales, esto de la pandemia, entonces tenemos que amarlo y guardar sus mandamientos. Es por eso que Él nos habla por su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que? Y lo primero que nos dice por su palabra que hemos leído, a Salomón le dijo 4 cosas que tenemos que hacer para que Él pueda estar con nosotros y Él pueda ayudarnos en lo que vamos a pasar en este mundo humano. Vamos a 2 de Crónicas 7:14. Ahí le está dando 4 cosas que nos manda hacer para que Él pueda ayudarnos. Bendito sea el Señor. 2 de Crónicas 7:14. Alabado sea el Señor. Y si se humillare mi pueblo, dice, porque ahí estaba hablando de que si envíe pestilencia al pueblo, si enviaba pestilencia, dice, él pedía que se humillen, y hoy día, o en este tiempo, ha enviado la pestilencia. La pestilencia, la vez pasada le dije que es una enfermedad pestilente que es contagiosa, ahora le llaman pandemia, es algo que se va propagando poderosamente en todo el mundo, y que no hay solución humana hasta el momento, porque cuando Dios pone algo, el hombre no lo puede parar. Va a seguir continuando hasta que Dios lo permita, hasta que el pueblo se humille. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, primer punto que el Señor quiere para que uno pueda volverse a Dios, es que tienen que invocar su nombre. El humillarse a Dios representa 4 cosas. Primeramente dice que es invocar su nombre. Alabado sea el Señor. ¿Y es por qué dice que hay que invocar su nombre? Porque hoy en día, hermanos, la humanidad está confundida y está perdida, porque no tiene conocimiento. Leímos el día de anteayer en el mensaje de que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento. Y hoy en día la humanidad vive engañada por Satanás. Invocan el nombre de Jehová, invocan el nombre de Yoesmid, invocan el nombre de Atacusi, invocan el nombre de muchas cosas, de María, de Juan, de Santo Tomás, Santo Toribio, el Cruz de Motupe. Invocan tantos nombres y creen que eso nos va a ayudar a que Dios nos pueda escuchar la oración. Dios no oye si no invocas el nombre del Dios y único verdadero Dios que tenemos. No ha dado mediadores, no ha dado muchos dioses, solamente hay un solo Dios que se manifestó desde la creación del mundo hasta la fecha. Ahora siempre ha sido espíritu. En el principio de la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2, y que ahora ese mismo Espíritu está moviéndose en todo el mundo y tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Pero la mayoría invocan nombres que Dios no ha dicho. No ha mandado invocar un nombre. Él dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y cuál es ese nombre? Pablo lo dijo. Vamos a Romanos capítulo 10. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 13. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hablando en el versículo 9 de Jesús, el nombre de Jesús es el que el ser humano debe de invocar. Por eso el Señor, hablando por profecía para estos tiempos, porque la palabra en el Antiguo Testamento son profecías para estos tiempos. Por eso en segunda de Pedro 1:19 dice de que tenemos la palabra palabra profética más segura, en la cual hacemos bien al estar atentos. Vamos a segunda de Pedro 1:19. Alabado sea Dios. Según de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea el Señor. Esta palabra es la única más segura, no tiene variación, Dios no miente. Esta palabra, así como la dijo en el Antiguo Testamento, se va a cumplir en estos tiempos. Por eso dice que el Señor ha enviado por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, esta pandemia, el coronavirus. Y ahora Él permite que esta pandemia haga que los hombres se vuelvan, que se humillen y puedan invocar su nombre, no cualquier nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesucristo es el único nombre que nos va a salvar, no hay otro, no hay mediadores, el único nombre que Dios ha dado es Jesús, porque Él dio su vida por nosotros, alabado sea el Señor. Por eso dice que el que no cree en el nombre del Hijo de Dios ya es condenado, Juan capítulo 3. Santo es para siempre el Señor. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ese nombre? Porque es el único nombre que Dios ha dado, porque fue Jesucristo y Dios mismo dentro de Jesucristo que hizo que se humillare con el poder de Dios hasta hacerse obediente y muerte de cruz. Y lo dice Pablo a los filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2, bendito sea el Señor, alabado sea Dios para siempre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso que el Señor quiere que su pueblo y los seres humanos se humillen. ¿Y qué? Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso quiere que se humillaren, y humillarse quiere decir que tiene que hacerse obediente, para lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Alabado sea el Señor. Entonces es el único nombre que Dios pide que uno lo invoque, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, se humilló. Por eso quiere que el Señor, a través de esto que está pasando del coronavirus, del pueblo o el mundo entero que están pecando, se humillen y se hagan obedientes hasta la muerte de esta carne que le gusta hacer el pecado. Y le dio un nombre a Jesús por haberse humillado, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús doble rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, en todo lugar de este planeta y de la atmósfera. Todos tienen que doblar rodilla en el nombre del Señor Jesús. No dice de Juan Pablo II, no dice de Pedro, no dice de Juan, no dice de María, no dice de Ataucusi, no dice de ningún otro nombre. Dice solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nombre que es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo 2:5, alabado sea el Señor. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único mediador, es el único nombre dado a los hombres, dice la Biblia. Bendito sea el Señor, Hechos 4:12. Ya todo el mundo lo sabe, pero vamos a recordarlo para que aquellos que no conocen y van a escuchar este mensaje del versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no es por más que los seres humanos hoy en día, por causa de esta pandemia del coronavirus, estén invocando el nombre de Jehová, el nombre de, digamos, Dios. Dios no le va a oír. Tiene un nombre que Dios ha dado.
Si Dios quiere oír a un ser humano, tiene que invocar el nombre de Jesús. Él es el único mediador, es el único que nos lleva a Dios. No hay otro. En todo nombre del cielo, en la tierra, bajo la tierra, tiene que doblar rodilla e invocar el nombre de Jesús. Pero para invocarlo, tiene que estar sin pecado. Si el ser humano está invocando a Jehová, está invocando a Dios, está invocando al Padre, está invocando a María, a Pedro, a cualquier otro falso Dios, entonces Dios no le va a oír. No le va a aceptar la oración, no le va a aceptar como que se está humillando a otro ser, a otra persona, no a este Dios Jesucristo, porque Jesús es Dios. Dios pide que el ser humano se humille invocando el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Pero para invocarle tiene que apartarse del pecado. Por eso que empezamos diciendo que el que encubre su pecado no prepara, más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Uno tiene que estar sin pecado para invocarlo, según de Timoteo 2:19. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Según de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Vuelve a decir el nombre de Cristo, de Jesucristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. O sea que una vez más estamos corroborando que uno para invocar tiene que invocar el nombre de Cristo, pero para invocar, ojo, tiene que apartarse del pecado. Por eso le dije al principio, la mayoría de los seres humanos invocan el nombre del Señor, algunos el nombre de Jesús, pero no quieren apartarse del pecado. Dios no le va a oír a un pecador. Aquel que ame el pecado, aquel que ame el mundo, aquel que ame los placeres de su carne, por más es que le invoque, llore, grite, se tire de cabeza, Dios no va a oír la oración de un pecador, porque Él es santo. Mi Señor es un ser santo, su santidad no le permite ir en contra de lo que el ser humano está haciendo. ¿Por qué? Porque si el ser humano se arrepiente y se aparta, alcanza su misericordia y Dios está atento a su oración. Pero si no se arrepiente y no se aparta, entonces Dios esconde su rostro, no va a oír su oración porque sigue pecando. Por eso que mire qué le dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ser santos, santos. Y un santo es aquel que se aparta del pecado, no es aquel que sigue siendo lo malo. Ya le vuelvo a repetir que nosotros como seres humanos siempre pecamos, sí, no todos los días quizás, no, pero de vez en cuando, porque somos seres humanos, hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de su voluntad y pedimos perdón porque le fallamos, pero no practicamos el pecado. No seguimos deseando hacer lo malo delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas que creemos en un Dios que nos ha convertido, nos ha llamado a ser santos para poder invocarlo. No como esas iglesias liberales que dicen que todos pecamos y puedes pecar y tú solamente dile al Señor, perdóname y te sigue perdonando cuantas veces quieras. No, mi Señor no es así. Mi Señor dice que Él guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos leído Deuteronomio 7:9. Entonces, no crea lo que dice un hombre, crea lo que dice su palabra. Dios es fiel porque Él guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan su palabra hasta 1000 generaciones, bendito sea el Señor. Por eso que uno tiene que apartarse del pecado para poder invocar el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Segundo punto que él pide, aparte de invocar el nombre del Señor, pide también que tienen que estar en constante oración. Según de Crónicas 7:14, bendito sea el Señor. Según de Crónicas 7:14. Vamos a corroborarlo a ver qué dice según de Crónicas 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, primer punto invocarlo, y oraren, orar a Dios, bendito sea el Señor. Y es que la mayoría de personas que no se quieren apartar del pecado, vuelvo a repetirle que Dios no oye la oración del pecador. Usted quiere orar, usted quiere toda la noche llorarle de rodillas por lo que está viendo que está pasando, o tiene un enfermo, o usted está enfermo y quiere orar a Dios y no se quiere apartar del pecado, Dios no le va a oír. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Juan 9:31. Alabado sea el Señor. La Biblia nos abre el entendimiento para saber cuándo Dios va a oír y cuándo Dios no va a oír. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, o sea que tienes temor a Dios, o sea que le pides perdón, reconoces que eres pecador y te apartas porque tienes temor y ya no haces lo malo, Él oye la oración de aquel que hace su voluntad.
para que no le engañen a esas iglesias liberales que dicen que tú puedes pecar y Dios te perdona, te perdona, te perdona, porque Él es grande en misericordia y Él es amor. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Él no puede ver un pecador. Confiesa tu pecado y apártate. ¿Por qué hay hombres y mujeres en el mundo entero que sí vivimos una vida diferente y nos hemos apartado del pecado? Porque tenemos temor a Dios. El temor de Dios es una cosa con el temor humano. El temor humano está basado en el peligro que corre su vida. Y el pecado no es peligro para tu vida. El pecado no es peligro para tu carne. La carne quiere mentir, quiere pelear, quiere robar, quiere adulterar, quiere fornicar. La carne quiere mentir. Eso no es un peligro. Y si tú quieres servirle a Dios con un temor humano, no le vas a ser fiel a Dios. Vas a ser infiel. En cambio, el temor de Dios es un temor de reverencia y respeto a no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios está contigo donde quiera que vayas porque tú le has entregado tu vida y tú invocas su nombre y Él dice que está mirando sus ojos sobre aquellos que invocan su nombre. Y si tú vas a invocar estando en pecado, Dios no te va a oír, porque de Él no oye a los pecadores, bendito sea el Señor. Él esconde su rostro para no oír. Vamos a Isaías 59. Cuando uno peca, Dios no le oye. ¿Por qué? Porque Él es santo. Mire que dice Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro para no oír. No es que sea malo, pero su santidad no le permite que el ser humano pueda tener comunión con Dios. Nosotros somos llamados, 1 Corintios 1:9, a tener comunión con Jesucristo. Pero cuando tú pecas y practicas el pecado y no te quieres apartar del pecado, no hay comunión contigo, porque Dios es santo. En Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo te va a oír alguien que no está? Es como que tú te casas con tu pareja o tienes tu esposa, tu esposo, y tú le eres infiel. No te va a oír la esposa ni el esposo, porque está siendo infiel. Pero si tú vives en comunicación, en confianza uno con el otro, viven en comunión, en felicidad, en paz, en armonía, en comunicación, porque no están siendo infieles. Pero si el cristiano decide pecar y hacer lo malo, no puede tener comunión con Jesús, porque Él es santo. Y dice que Él no se ha agravado ni se ha cortado su mano para no oír y su oído, y su mano para ayudar. Pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división, eso es lo que les decía. Espiritualmente, el ser humano se aparta de Dios. Dios esconde su rostro para no oírlo. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que Dios no puede ver. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés quiso acercarse con las sandalias que representaban la sangre derramada y el pecado en Egipto, ¿qué le dijo? Bien claro dice en Éxodo 3:5, quítate, detente Moisés y quita la sandalia de tus pies. ¿Por qué? La tierra que estás pisando, tierra santa es. Entonces, para que el ser humano pueda acercarse a Dios, no solamente es invocar el nombre, sino tienes que apartarte del pecado. Apártate del pecado para que tú puedas tener comunión con Jesús, para que Dios pueda oír tu oración, porque si no te apartas del pecado y quieres orar así, Dios hace una división, no puede, oculta su rostro para no oír al que está pecando delante del Señor. Y si nos apartamos del pecado, el Señor nos manda a orar sin cesar, porque estamos en este cuerpo humano y este cuerpo humano siempre tiene la tendencia a hacer lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, bendito sea el Señor. Entonces dice que tenemos que orar, pero ¿cómo tenemos que orar? Dice la Biblia sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Alabado sea el Señor. Dice, orad sin cesar y dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Y por qué tenemos que orar sin cesar? Hermanos y hermanas en todo el mundo, o en todas las personas que me escuchan, todos nosotros como seres humanos, todos los días le fallamos a Dios. A veces con pensamientos, con palabras, acciones, no en lo mismo, pero humanamente le vamos a fallar. Somos imperfectos humanamente, pero espiritualmente hablando, cuando un hombre se deja instruir por la palabra y vive como dice la palabra, Dios lo transforma. Su alma es transformada para vivir conforme a la voluntad de Dios. Le falla, sí, pero no todos los días, ni tampoco repetidamente en lo mismo, sino que de vez en cuando, por su tendencia a humanidad, entonces empieza a fallar en ciertas cosas, pero porque somos seres humanos. Mientras que estemos en este cuerpo humano, no hay fiel en la tierra, humanamente, que nunca peque y haga lo bueno, Eclesiastés 7:20. Entonces, por eso Dios nos dio una arma, que es la oración. Tenemos que orar sin cesar, porque a veces voluntaria o involuntariamente le fallamos a Dios. Salimos afuera, nos contaminamos con las palabras, con los que oímos, con lo que vemos, y necesitamos limpiar el alma. Por eso dice Primera de Juan 1:8-9, mira, vamos a leer. Primera de Juan 1:8-9 nos dé el arma de tenemos que orar sin cesar porque siempre vamos a fallarle al Señor de una u otra manera, voluntaria o involuntariamente.
Versículo 1 Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ser humano que en la calle dice, ¿yo de qué tengo que de arrepentirme si yo no peco, yo no mato, yo no violo, yo no robo, yo no hago lo malo, yo soy bueno, yo soy buena? Ellos dicen que no tienen pecado. Entonces dice que la verdad no está en ellos, porque este cuerpo humano es el pecado. Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es el pecado. Y este cuerpo tiene la tendencia a buscar lo malo, piensa, habla y hace cosas malas. Por eso Dios dijo orar. Si este pueblo se humilla, dice, invoca mi nombre apartado del pecado y ora constantemente. ¿Por qué? Para que yo le limpie de todo pecado. Orar sin cesar para que Dios nos pueda limpiar de toda maldad, porque a veces pecamos involuntariamente. Alabado sea el Señor. Y el otro punto, ¿por qué tenemos que orar sin cesar? Para darle gracias en todo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Aún, hermanos, dar gracias en todo. ¿Por qué? Por esto del coronavirus. Darle gracias por esta pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que los seres humanos se aparten del pecado. Porque esto ayuda a que los seres humanos se humillen a Dios. Esto ayuda a que los seres humanos crean en Dios. Porque dice Dios ha puesto las leyes en sus corazones. Ahí está, sino que el enemigo los engaña. Les nubla el entendimiento para no creer y no entender las cosas espirituales que Dios ha puesto en nosotros. Por eso que esto ayuda a la humanidad a que puedan creer y humillarse a Dios y apartarse de sus pecados. No hará con todo lo mismo, pero los que creen se van a humillar y van a aceptar, invocar el nombre del Señor y se van a apartar del pecado, van a empezar a tener comunión con el Señor todos los días, porque Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza. Por eso dice que le debemos dar gracias. Gracias, Señor, por esta pandemia del coronavirus. Porque esto va a llevar a que la humanidad se humille y se aparte del pecado para que Dios pueda oír su oración de todos los que están invocando el nombre del Señor. Alabado sea el Señor, darle gracias en todo. Tercer punto, vamos, 2 Crónicas 7:14. El Señor pide 4 cosas, ya hemos leído 2, vamos a la tercera, bendito sea el Señor. 2 Crónicas 7:14, bendito sea el Señor. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Nadie va a encontrar el rostro del Señor rápidamente, hermanos. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor no es fácil buscarlo, hermanos. Dice que la Biblia en Jeremías 7:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Solamente el Señor. Usted puede decir yo ya me aparté del pecado, pero su corazón le engaña. Uno tiene que tener obras de arrepentimiento, obras de justicia. Y para tener obras de arrepentimiento, de justicia, Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese va a llevar mucho fruto, porque separado de él, nada podemos hacer. La única manera de poder llevar el fruto de arrepentimiento, de una conversión totalmente en la vida de un hombre y de una mujer, es que permanezca en el Señor. Pero ningún ser humano apartado del Señor, solamente por orar un día o por leer la Biblia, va a tener fruto de arrepentimiento. No, es engañoso es el corazón, porque usted puede decir que yo estoy buscando el rostro del Señor o estoy buscándolo al Señor. No, ese es engaño del corazón. ¿Por qué? Porque se está acercando por el problema que está pasando, mas no lo está buscando de todo corazón y porque realmente lo ama o quiere servirle o quiere cambiar su vida, solo por los problemas. Y nosotros no oramos o no buscamos a Dios por los problemas. ¿Por qué? Eso es vivir por vista y no por fe. En el tiempo de que Jesús vino a la tierra, mucha gente se acercaba al Señor por los panes y los peces. Muchos se acercaban y creían por las señales que Él hacía. Hoy en día pasa lo mismo. La gente se quiere acercar por los problemas que están pasando y quieren ver un milagro de Dios para recién creer. Y Dios no lo acepta. Dios no se fía de esos hombres y mujeres. Por eso dice que uno tiene que invocar su rostro. ¿Por qué? Porque usted tiene que invocar su rostro y apartarse del pecado por conocerlo, por amor a Él, no por la necesidad que está pasando. Alabado sea el Señor. Porque si usted se acerca por la necesidad que está pasando, el Señor lo sabe. Y sabe que cuando pase esto, usted se va a alejar y se va a ir al mundo otra vez, porque ya pasó. Pero si usted lo ama y lo busca conocer, entonces usted lo va a invocar de todo corazón. Porque cuando uno peca, el Señor dice que esconde su rostro. Hemos leído en Isaías 59:2, Él esconde el rostro. Entonces, para que usted llegue a buscar su rostro, tiene que apartarse del pecado.
Una vez que usted se aparta del pecado, entonces usted llega a encontrar su rostro porque llega a buscarlo de todo corazón. Mire que dice Salmo 22, alabado sea el Señor. Salmo 22, versículo 24. En la Biblia está todo lo que tenemos que hacer para que Dios pueda oír nuestra oración. Salmo 22, 24 al 26. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, dice, sino que cuando clamó a él, él o le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Ojo, en la congregación. ¿Por qué? Porque ya tú estás en comunión con él. Porque tú te has apartado del pecado, ahora estás congregando. Mas votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Por eso dice que cuando uno le busca de todo corazón, ya empieza a congregar. Ya empieza a mantenerse en humildad. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ya el hombre humilde, aquel que invoca, aquel que se aparta, empieza a buscar a Dios todos los días. Por eso dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. En la gran congregación. Habla de que cuando tú ya te apartaste del pecado vas a empezar a buscar su rostro. No dice que vas a ver su rostro, porque hay muchos que dicen que no, tú te conviertes a Dios y te apartas del pecado y llegas a ver su rostro. No hay hombre que haya visto el rostro de Dios aparte de Moisés. Aquel que ve el rostro del Señor peca, dice, y muere. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el rostro del Señor. La Biblia lo dice, vamos a 1 Juan capítulo 7. Alabado sea el Señor para siempre. 1 Juan capítulo 4, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces no dice acá que tenemos que buscar su rostro y encontrarlo. No, no dice buscar su rostro. No dice que lo vas a encontrar, porque no puedes ver a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios ni lo verá. No dijo que salvo tal persona. Nadie. Porque hay muchos que enseñan que si tú lo buscas vas a encontrar su rostro, lo vas a ver. Mentira del diablo. Nadie puede ver el rostro de Dios. Dice que busquemos su rostro, porque cuando estamos pecando, Él escondió su rostro. Entonces ahora tenemos que perseverar en oración y buscarlo todos los días en la congregación, para llegar a que Él voltee su rostro y que Él puede escuchar nuestra oración. Mire que dice Salmo 105, bendito sea el Señor. Salmo 105, versículo 3 al 5. Ahí en la Biblia nos dice todo lo que tenemos que hacer. Salmo 105, de 3 al 5. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. No dice que lo vas a encontrar. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Porque ¿cómo es que nosotros llegamos a buscar a Dios, o a Jehová, como dice, o a Jesús? ¿Cómo es que nosotros llegamos a buscar? Llegamos a buscar, dice, cuando nos acordamos de las maravillas que Él ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. En otras palabras, nos vamos a buscar a Jehová y a su poder, o a Jesús y a su poder, recordando la palabra del Señor, porque todas las hazañas, las maravillas, los prodigios están en la santa palabra de Dios. Estas son las profecías. Por eso dice, ¿cómo es que buscamos el rostro del Señor o el rostro de Dios o de Jesús, de Jehová, como quiere llamarlo? Es teniendo que buscar, escuchar su palabra. Por eso dice, busca. Y mire cómo vamos a buscar. Por dos maneras vamos a buscar el rostro de Dios. De la manera de, que dijo el Salmo 27.4, alabado sea, habla de buscar. Salmo 27.4, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Habla de buscar. Esta buscaré, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Por eso dice que buscamos su rostro para que Él pueda oírnos, para que Él pueda estar atento a lo que vamos a decirle y que Él nos pueda ayudar cuando demandamos a Dios buscar todos los días congregar. Porque aquí se predica la palabra del Señor. Por eso dijo que el salmista que tenemos que recordar las prodigios, las maravillas.
Entonces, ¿cómo vamos a recordar los prodigios y maravillas? ¿Cómo vamos a aprender y hacernos que el Señor nos haga recordar lo que Él ha hecho por los seres humanos y lo que hace por nosotros? Es congregando, buscando congregar todos los días. Por eso que esas iglesias liberales que no quieren congregar todos los días, ¿cuándo van a buscar su rostro? Uno va a buscar su rostro de vez en cuando. Uno tiene que buscar el rostro hasta hallarlo. No es que lo llegues a ver, sino que llegues a ver el poder, porque dice, busca a Jehová y su poder. Porque dice que somos guardados por el poder de Dios, 1 Pedro 1:5, por la fe. Si usted permanece todos los días buscando escuchar su palabra y aprendiendo, recordando los prodigios, las señales que Él ha hecho, entonces su poder se manifiesta en nosotros, nos guarda de la pandemia del coronavirus, nos guarda de todo, de enfermedad, nos guarda de toda escasez, de todo nos guarda. ¿Por qué? Porque estamos buscando recordar, porque estamos buscando saber qué es lo que Dios nos manda hacer en este mundo humano para que Él nos pueda ayudar, para que Él pueda guardarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. Por eso que en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Por eso que la palabra dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí dice que si tú quieres buscar el rostro de Jehová o de Dios o de Jesús, tienes que no dejar de congregar. Una sola cosa he demandado, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días. Entonces es una manera de buscar su rostro, que tú oigas las maravillas, los prodigios que Dios ha hecho por nosotros. Porque esa es la única manera de que usted y yo vamos a vivir después de oír lo que Él ha hecho por nosotros en el temor. En el temor. Eclesiastés 12:13. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos enseña cómo es que vamos a hacer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Si nosotros oímos la palabra de Dios todos los días, vamos a salir con el temor de Dios y vamos a guardar sus mandamientos. Es como un hijo cuando está en la casa con un padre. Los padres cuando no están en casa, los hijos no obedecen, no hacen su tarea, son rebeldes, son juguetones porque no hay quien los controle. Pero si papá para todos los días, ahora que estamos en esto estamos guardados en casa, la movilidad en las casas, ¿no? Entonces los hijos están ahora bien controlados, los hijos no salen a la calle, los hijos no hacen lo que quieren porque los padres están acá en la casa, viendo y controlando. ¿Por qué? Porque nos han ordenado no salir, quédate en casa. Ahora hay control, es igual. Si nosotros todos los días estamos aquí en la iglesia escuchando la palabra, entonces el Señor empieza a reprendernos, a exhortarnos, a afirmarnos, perfeccionarnos, establecernos, fortalecernos, consolar. Él empieza a hacer la vida diferente del alma del ser humano. Porque dice, el fin de todo el discurso oído en la palabra es saliendo, teniendo temor a Dios y guardando sus mandamientos, porque eso es lo que nos queda a los seres humanos. Si usted quiere obedecer a Dios y quiere vivir una vida en el temor de Dios y vivir una vida santa y que Dios tenga comunión con usted y que Dios lo guarde, usted tiene que oír la palabra de Dios todos los días. Pero en este caso, ahora que estamos en esto quédate en tu casa, ya, esto queda en un lado. Porque ahora no podemos congregar, pero estamos predicando ahora por internet para que las almas escuchen su palabra, porque ese es el fin de todo discurso oído. Ahora, la otra manera que podemos buscar a Dios, podemos buscar al Señor Jesucristo, es en Proverbios 2:14. Y eso es lo que se está cumpliendo y lo que el Señor quiere ahora de todos nosotros. Proverbio 2:4-6. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Proverbios capítulo versículo 4-6. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, porque de Jehová da la sabiduría y su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Habla de buscar, no solamente que usted busque congregar. Si ahora no podemos congregar, ahora nos toca buscarlo en lectura y escudriñando las escrituras. Si como la plata la buscares, ¿qué pasa hoy en día, hermanos? ¿Por qué los seres humanos y por qué las iglesias y por qué los pastores asalariados no buscan congregar todos los días? Porque tienen negocio, porque tienen otro trabajo, porque buscan más la plata. Buscan llenarse de carros, de casas, de buenos terrenos y de muchos lujos, buscan y dejan a Dios de lado. Gracias al Señor que Dios ha mandado esta pandemia, hermanos, para que ahora miren cómo las iglesias, cómo los hombres y las mujeres, los mismos asalariados, buscan a Dios todos los días. Ahora quieren predicar todos los días. Ahora quieren buscar el rostro del Señor todos los días, porque Dios les ha cerrado las puertas. Dios ha cerrado todito, como lo hizo Jonás. Le encerró en la boca del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, para que él cumpla con lo que él prometió. Pagaré lo que prometí, Jonás 2:9. Porque es la única manera. Nos ha encerrado en un pez a todos los seres humanos ahora, para que todos los que no le invocan, que no lo aman, que no guardan sus mandamientos, ahora guarden, se arrepientan, se aparten y lo puedan invocar todos los días.
y que puedan oír su palabra. Y si no pueden congregar, ahora quiere que usted en su casa, dice, busque meditar, busque leer la Biblia. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Oiga, alguien me preguntó a mí y me dijo un día, dice, ¿qué pasa cuando uno pone la mirada en el hombre y no pone la mirada en el Señor? Hoy en día, cuando pase todo esto del encierro en su casa, muchos hombres y mujeres en las iglesias de todo el mundo se van a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque buscaban al hombre, buscaban a los predicadores, miraban al hombre y no miraban a Dios, escuchaban al hombre y no escuchaban a Dios, les gustaba el mensaje del hombre y no les gustaba el mensaje de Dios. El mensaje del hombre solamente calienta el oído, el mensaje de Dios te reprende, te exhorta, el mensaje de Dios te lleva contra la pared y te dicen que estás mal. Pero el mensaje del hombre solamente agrada al hombre, le habla cosas bonitas. Por eso es que los hombres y las mujeres buscan predicadores que les hablen bonito, que no les digan que estás mal. Por eso dicen que cuando pones la mirada en el hombre, ahora que van a andar 30 días acá en el Perú, alejado de las iglesias, va a fin de todo esto de 30 días, van a ver cuántos hombres y mujeres ya no van a congregar. ¿Por qué? Se van a enfriar y la carne se va a levantar. Porque buscaban al hombre, no buscaban a Dios. Porque si tú buscas a Dios, si no hay iglesia, no hay ahorita físicamente el congregar, pero dice la Biblia que si tú buscas leer su palabra y escudriñas su palabra, Dios sigue contigo, Dios sigue tratando contigo, porque la fe viene por el oír, magnífico, pero también hay una cosa grande que Él dejó. El tiempo de Moisés, cuando Moisés estuvo sirviendo a Dios, había un hombre que estaba escondido con Moisés y era Josué. Josué dice que era siervo de Moisés. Y Josué estaba todos los días, dice, en el tabernáculo, no se apartaba de Moisés. Hasta que Moisés le edificaba, Moisés le exhortaba, Moisés le reprendía, Moisés le instruía, Moisés hacía todo. Es como hoy en día los predicadores estamos al frente de la iglesia y las ovejas están siendo edificadas, exhortadas, reprendidas por la palabra y el hombre de Dios los está guiando, los está apacentando, los está pastoreando. Pero ¿qué pasa cuando ya el hombre de Dios se aparta por un tiempo o muere físicamente? Entonces, para eso las ovejas han comido pasto, para eso las ovejas se han fortalecido, han guardado la palabra, han meditado en la palabra, por eso las ovejas han estado todos los días. Entonces lo que pasó con Josué, cuando Moisés muere le dice, ahora Josué, nunca nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés estaré contigo, pero solamente pido una cosa, solo esfuérzate y sé muy valiente de hacer conforme a todo lo que te he escrito. Nunca se apartará este libro de ley de tu boca, nunca, nunca, sino que de ella meditarás de día y de noche para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que ahora ya no te toca que tú recibas, ahora te toca que tú des lo que tú ya recibiste. Muchos hermanos en la iglesia que han estado congregando todos los días, escuchando la palabra, han recibido la ley. Está ahí el fuego del Señor, el amor de Dios, está la ley, está los mandamientos, está los estatutos. Ahora tienen que meditar en la palabra. Porque cuando dejas de congregar, la carne se quiere levantar y empieza a apagarse el amor a Dios, empieza a apagarse el fuego de Dios. Por eso que en 2 Timoteo 1:6 Pablo le dijo a Timoteo, oye, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Y en todos los seres humanos que están congregando todos los días y que tienen la palabra en su corazón, en su alma, en su mente, y que el alma ha sido transformada, está el fuego de Dios, la palabra del Señor, la fe está ahí, pero tienen que meditarla. Tienen que tener el fuego encendido, ¿cómo? Meditando en la palabra de día y de noche, meditando en versículos bíblicos que hoy en día les va a afirmar, les va a establecer y les va a fortalecer, como esto del coronavirus. Dios dice en el capítulo tal, versículo tal, que si yo le sirvo, que si yo oro, que si yo ayuno, que si yo leo la Biblia, Él me guarda de toda enfermedad. Pero dice que si yo no guardo su ley, que yo no obedezco y dejo que el mundo entre a mis ojos, entonces estas maldiciones me alcanzarán. Tienen que meditar en el pro y el contra. Por eso que le dijo a Josué eso, ya no está Moisés que te anime, que te exhorte, que te reprenda, ahora estás tú. Ahora tanto tiempo que tú has estado sirviendo a Moisés y tú has recibido a Moisés, ahora dale tú al pueblo de Israel. Eso es lo que va a pasar en todos los hombres y mujeres que están en las iglesias todos los días, que ya han recibido la palabra y se han exhortado por el pastor. Ahora en sus casas tienen que hacer eso, lo mismo con sus familias. Ahí en su casa tienen que exhortar, reprender, tienen que enseñar la palabra, tienen que edificar su casa. Ya recibieron, ahora tienen que dar. Pero si usted ha puesto la mirada en el predicador, entonces no lo van a hacer en su casa, porque están esperando que venga el predicador. Pero si ustedes han recibido la palabra de Dios mismo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Las verdaderas ovejas van a seguir a Jesucristo, no a un hombre. Por eso aquí la Biblia dice que si tú, como la plata la buscas, si de los predicadores y las ovejas han buscado más la plata,
que leer la Biblia, ahora en sus casas no van a buscar de Dios. Van a dejar que el mundo les absorba, van a pensar en la plata, van a pensar en las cosas humanas y no van a buscar de Dios. Por eso que ha llegado, terminando este mes, muchas personas de esas iglesias liberales van a dejar de congregar, su carne les va a ganar. Pero si usted ha buscado a Dios y no ha ido por el hombre, entonces usted en su casa ya no busca del pastor, no busca del líder. Si sabe que nos sujetamos a la autoridad terrenal y dice que no hay iglesias, no buscamos congregarnos, entonces Dios dice, si como la plata la buscares, la escudriñares, escudriña las escrituras, medita de día y de noche lo que está pasando, lo que Dios dice que va a venir y si no va a venir. O sea, y si tú meditas, guardas y haces conforme a todo lo que te... Porque esa es la única manera que tú conozcas a Dios, es la única manera que tú llegues a la vida eterna. Porque dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, para que puedan invocar el nombre del Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Y que puedan humillarse y orar y invocar el nombre del Dios verdadero. Y que puedan, ¿qué? Buscar todos los días su rostro al único Dios verdadero, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y 4, vamos a otra vez, según de Crónicas 7:14. Alabado sea el Señor. Por eso que la Biblia nos abre el entendimiento a nosotros los predicadores para saber qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahorita la tierra está enferma con esto del coronavirus. Y Él quiere que su pueblo y todos los seres humanos se humillen y invoquen su nombre, Jesucristo, y lo busquen, oren para que le perdone sus pecados. Y que también oren, ¿para qué? Para darle gracias por todo lo que está pasando, porque todo obra para nuestro bien. Y que busquen su rostro todos los días. Si no están congregando, busquen escudriñar la palabra, busquen comer la plata. En vez de buscar la plata, busquen leer la Biblia, busquen orar, busquen ayunar, busquen su rostro. Y dice 4, si se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de sus malos caminos. Si el ser humano, hermanos, no se humilla, no invoca el nombre del Señor, no se aparta del pecado, Dios no va a oír su voz, Dios no va a oír su ruego, su clamor, su súplica, no va a oír. Si es que no lo busca de todo corazón todos los días, porque cuando uno ama a Dios, busca todos los días. No necesita tener un problema para invocarlo, no necesita tener dificultades, escasez de enfermedad para recién buscarlo. Los seres humanos se acercan a Dios porque está pasando esto del coronavirus, pero cuando pasa o cuando no había esto, ni lo buscaban. Ahora recién quieren buscar a Dios, pero no se quieren apartar del pecado. Pero si el ser humano se humilla, se aparta del pecado, invoca el nombre del Señor, ora para que perdone sus pecados y para que Él pueda darle gracia en todo, y busca su rostro todos los días, entonces se empieza a convertir de sus malos caminos, sus malas obras, sus malos pensamientos, sus malas palabras. Porque es la única manera que se pueda convertir a Dios y que un hombre y una mujer pueda cambiar su vida y que Dios pueda perdonar sus pecados y que Dios pueda utilizar su vida. Vamos a Ezequiel, mire qué dice Ezequiel. Si no, dice que su alma muere. Ezequiel capítulo 33. Alabado sea el Señor. Ezequiel capítulo 33, versículo 7 al 11. Alabado sea Dios. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y las amonestarás de mi parte, cuando yo dijera al impío, y impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Alabado sea el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hace la pregunta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hace la pregunta. Volveos de sus malos caminos. Por eso dice que nosotros los predicadores somos profetas y los profetas somos atalayas. Los profetas no hablamos bonito al oído del ser humano. Por eso dice el Señor, yo te he puesto por atalaya,
para que le digas al impío. El impío es todas las personas que creen en Dios, que creen y algunos han servido, conocido a Dios y han servido a Dios, pero ahora se han vuelto al mundo. Ellos, dice, por causa del pecado van a morir. Y por causa del pecado viene de qué? Esta pandemia del coronavirus. ¿Cuánta gente va a ser destruida por causa de la desobediencia? Por eso dice que nosotros, los que somos verdaderos profetas atalayas, vamos a decirles la verdad. Dile, vuélvete impío, vuélvete de tu mal camino, porque vas a morir. Por causa de... Si yo no digo la verdad ahorita por este medio del Face, del Internet, que los seres humanos están pecando y que no les va a oír el Señor y que no les va a perdonar y que viene la pandemia del coronavirus y les va a agarrar a la mayoría y van a morir, y yo no les digo por qué causa, entonces el Señor va a demandar la sangre de ustedes hacia mí. Pero si yo les digo en qué están mal y qué dice Dios de su palabra para que el ser humano se humille y se aparte, invoque su nombre y viva conforme a la voluntad y busque su rostro, entonces se convierten de sus malos caminos. ¿Cómo un ser humano va a saber en qué está mal si nadie le dice? Los predicadores hoy en día solamente dicen, ¿sabes qué? Acércate a Dios, ora, lee la Biblia, Dios te va a perdonar y Dios te va a ayudar. Mentira del diablo. El ser humano nunca va a entender los misterios de Dios si no hay un hombre que le revele por la palabra qué es lo que dice Dios. Mientras escuche la palabra, mientras busque congregar, mientras busque leer la Biblia, entonces el Señor le va a abrir el entendimiento por la palabra, no al predicador, sino lee la palabra, es la que le abre el entendimiento, transforme el alma. Salmo 19:7, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Según de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra. Por eso que el Señor quiere que uno busque su rostro, busque congregar, busque leer la Biblia, para que Él pueda obrar en su vida, en su alma. Y nosotros somos los atalayas del Señor, que tenemos que librarnos de la sangre y de las almas de los seres humanos que están caminando mal, que están haciendo cosas malas delante de Dios y que les enseñan solamente a cosas bonitas para que se acerquen a Dios, a las iglesias, a orar y a leer la Biblia cuando puedan, y que Dios les escuche. No les va a oír. Nosotros tenemos que decirle al impío y a las personas que dicen creer en Dios en qué están mal. Sus caminos están mal delante de Dios para que no mueran. Dios quiere que vivan. Por eso se tienen que alguien decirle en qué está mal. Por eso el Señor quiere de que dice que Él va a sanar la tierra cuando los seres humanos se humillen. ¿Y cómo se van a humillar? Invocando su nombre. Pero tienen que invocar su nombre estando sin pecado. Orar todos los días para que perdone sus pecados y que puedan darle gracias en todo. Y que tienen que buscar su rostro congregando todos los días y escuchando su palabra. Y a la vez teniendo que leer su palabra para conocer a Dios. Y ahí se van a convertir de sus malos caminos cuando empiezan a ser hacedores de la palabra. Dios transforma su alma, Dios convierte su alma, se vuelven a Dios y empiezan a vivir de una manera que es la que Dios ha puesto al ser humano, vivir en santidad. Esa es la única manera que Dios perdone el pecado del ser humano y sane su tierra. Por eso, para terminar, ¿cómo es una persona que se ha convertido y se ha humillado al Señor? Isaías 66:2 en la Biblia nos dice. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Muchos hablan de que son humildes de espíritu, y la gente confunde. Otro día vamos a hablar de la humildad espiritual. Piensan que el hombre que no tiene plata es humilde de espíritu. No, ese es humilde de condición, o condición humilde, porque no tiene plata, no tiene recursos para vivir. Ese es un hombre de condición humilde. El hombre humilde de espíritu es un alguien que tiene el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es un hombre, una mujer que tiembla la palabra del Señor. El Señor dice una cosa, inmediatamente la cumple. No espere orar, no espera ayudar para obedecer, porque hay muchos falsos predicadores que dicen que tengo que orar para obedecer, y Dios no dice eso. Dios, el que tiene humildad de espíritu, tiembla a la palabra del Señor. Escucha y obedece, escucha y obedece. Si ahora está escuchando la palabra que dice que tienen que humillarse e invocar su nombre, orar y buscar su rostro y convertirse, lo hacen con la ayuda del Señor, porque se arrepienten de sus pecados, se apartan y empiezan a vivir como dice la palabra. Es ahí donde el Señor perdona sus pecados y sana la tierra. Sana su vida, bendice su vida, no permite que el coronavirus llegue a su vida y Dios lo guarda hasta que Él venga y lo recoja de este mundo para llevar a una vida mejor. Y esa es la palabra que hemos meditado esta tarde. Vamos a orar, Padre, gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por haberle entendimiento, Señor, porque sé que tú has hablado esta tarde a muchas almas que van a escuchar. No sé con quién tengas un propósito, no sé a quién hablarás, pero sé que esta palabra no va a rezar vacía.
Y perdona a todos los seres humanos que están haciendo lo malo, Señor, una vez más. Ten misericordia y habla al corazón, al alma, para que puedan entender los caminos correctos que deben seguir para tener la fe y puedan tener una vida diferente en este mundo humano y algún día tener la vida eterna. Que esta palabra y tu Espíritu, Señor, convierta el alma de las personas que van a escuchar y que puedan dar un fruto en su tiempo, un fruto de arrepentimiento y un fruto de justicia. Porque sin santidad nadie te verá, Señor. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Bendito sea.